Vamos a irnos a la Biblia. Gracias, hermanos. Estamos estudiando los frutos del Espíritu. Capítulo número 5, verso 22. Vamos a leer el versículo número 23 del capítulo número 5 de Gálatas. Dice el versículo 23: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Voy a leerlo de nuevo: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que nos traigas, amado Dios, por medio de tu Espíritu, nos traigas el consejo de tu palabra. Cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Queremos extraer el consejo, queremos que nos hables, queremos aprender para tener fuerza y para tener solidez en el camino espiritual. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos, te lo pedimos, quédate con nosotros. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Como leíamos en el versículo número 23, estamos en este caso hablando, o vamos a hablar del fruto de la templanza. Si usted quiere como irle poniendo más interés, siempre tendrá que hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien. Por ejemplo, cuando ya usted ha venido, ha dejado allá su casa del trabajo, se vino, ese es un gran esfuerzo. Y eso es bueno. Pero cuando nos quedamos solos con venir y no aprovechamos lo que es la enseñanza, entonces estamos invirtiendo fuerzas que no son provechosas. Entonces, en este caso siempre es necesario, si queremos ir creciendo, si queremos ir conociendo, familiarizándonos con la palabra del Señor, tenemos que anotar, tenemos que subrayar y sucesivamente, porque nuestra mente, nuestra cabeza no es tan privilegiada para que se le quede todo lo que vamos estudiando. Por lo general, siempre es muy poco lo que se retiene. Por eso es que hay que buscar entonces mecanismos, como acabo de decir, por lo menos anotar, subrayar y sucesivamente. Y esto es importante porque estos estudios no los damos sino hasta cuando transcurre el tiempo. Puede ser, bueno, yo me recuerdo que tocamos estos estudios, dimos estos temas hace quizás unos 6 años probablemente, porque como hay tanto que ir enseñando, entonces esto ya no lo va a volver usted a escuchar muy pronto, todos estos estudios. Entonces, si es usted un creyente que quiere ir avanzando, pues tome las recomendaciones. En esta ocasión vamos a hablar, decíamos, del fruto de la templanza. Voy a ser corto, bastante corto, y por eso quiero que me ponga atención. En los últimos estudios
de estos frutos, lo que estuvimos hablando fue con respecto a la mansedumbre. Este es el penúltimo que hemos estudiado. Ya dimos todos los detalles de lo que es el fruto de la mansedumbre, que es y debe de ser parte de la vida de cada creyente. Alguien puede preguntar qué relación tiene lo que es la mansedumbre con lo que es la templanza. La mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados de la persona. Es decir, esa sería como una palabra para como resumir en sí cuál es la función de la mansedumbre, y que claro tiene una gran relación con respecto a la templanza. Se lo voy a decir de nuevo. La mansedumbre en el parecido a lo que es la templanza es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Regula más bien la manera a manera de templanza las reacciones de las personas. Acuérdese que cada uno de nosotros como seres humanos es una inmensidad de elementos, de reacciones, de actitudes, de sentires, de lo cual estamos nosotros compuestos, o de la manera que el Señor nos creó. Cuando nosotros como seres humanos, y en el particular como cristianos, no tenemos claro o no tenemos idea cuáles son estas reacciones, cuáles son estas actitudes internas, este sentir, este deseo que hay en el ser humano o en uno mismo. Entonces uno sería, diría yo, como un animalito, pues, que el animal pues no está preocupado porque siente, por qué camina o por qué come. Pero nosotros somos, por supuesto, somos ya un pueblo que superamos a cualquier sabio de la tierra por el hecho de que el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos revela, nos señala esas reacciones, nos señalan ese deseo, nos señalan ese sentir, pero no solo lo señala como lo señalaría lo que es la psicología en el caso del mundo. El Señor nos la revela, nos la señala en el sentido de que cuál es y cómo es o de qué manera es que nosotros podemos controlar, de qué manera es que nosotros podemos usufructuar lo que son los dones, o en este caso los frutos del Espíritu. Por eso decíamos que en el caso de la mansedumbre es algo que modera la ira y los efectos desordenados. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a ir como identificando cuáles son los frutos, y deberían de ser todos los frutos, porque no vamos a terminar con el fruto de la templanza. Todavía hay muchos frutos dentro de la Biblia del Espíritu, pero cuando ya yo voy identificando que en mi persona como creyente está operando, tengo ese fruto de mansedumbre que controla
las emociones desordenadas, entonces yo digo, estoy entendiéndome yo mismo a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando usted dice hay ese control de las actitudes desordenadas, yo lo experimento. Dice, yo me controlé tal día, dice usted. Entonces esa emoción o eso emotivo entonces el Señor me lo revela, que es el fruto de mansedumbre. Entonces asumimos, y usted asume, gracias Dios, porque está ese fruto en mi vida. Gracias porque ese fruto de mansedumbre controla mis emociones desordenadas. Y eso es una gran ganancia porque estamos conociéndonos en nuestras expresiones internas. Y cuando no tenemos nosotros ese conocer, entonces, como dije hace un momento, ¿verdad? Somos personas que solo vivimos y nos morimos y nunca nos dimos cuenta de cómo éramos, cuál era nuestra composición o nuestra creación para con nosotros, como lo hizo Dios. Ahora, en este caso, vamos a ver, la templanza mantiene el dominio propio. Ahora vamos con respecto a la templanza, ya lo que es el fruto que vamos a estudiar ahora. La similitud que tiene la mansedumbre es que modera la ira y, por supuesto, los efectos desordenados. Pero cuando ya entramos en lo que es la templanza mantiene el dominio sobre la voluntad de la persona. Vaya, imagínese si usted no escucha, o yo no escucho, o yo no estudio esto, entonces yo estaría a cero cuando yo leo en la Biblia templanza, que es lo mismo de dominio propio. Son las palabras iguales. Lo que en el español se habla del dominio propio, bíblicamente también, pero acá se destaca la palabra templanza, que es igual. Entonces, cuando hablamos de lo que es la templanza, dominio propio igual, mantiene la persona el dominio sobre la voluntad de él, logrando moderar el instinto que permite que la persona se desenfrene. Entonces, cuando ya yo estoy, diríamos como conociendo que yo tengo templanza, esa templanza me lleva a tener dominio sobre la voluntad. Por ejemplo, cuando hemos estudiado lo que es la composición del hombre, en el caso de cómo es que somos nosotros en esa diríamos creación del Señor, porque es que nosotros como seres humanos, porque es que nosotros somos a semejanza de Dios. La razón por la cual somos a semejanza de Dios, fíjese bien, es porque Dios siente. Dios tiene voluntad. Entonces, cuando nosotros sentimos, a la vez de sentir, porque todos sentimos. En el caso de los animales, ellos sienten, pero ellos no tienen voluntad. Cuando ellos no tienen voluntad, entonces no están en el nivel del ser humano. Pero tampoco tienen razón, porque la composición interna en sí del ser humano es sentir voluntad y razón.
Entonces usted y yo decimos, bueno, yo razoné. Un animal no razona. Ahí podemos ir viendo cómo opera internamente el ser humano, cómo lo hizo Dios. Por eso es que somos seres humanos. Y por eso es que somos a la semejanza de Dios. Porque solo nosotros somos los únicos, en el sentido que sentimos, que tenemos voluntad y que tenemos razón. Las tres actitudes de eso en la vida componen al ser humano. Exactamente así es Dios. Dios tiene sentir. ¿Por qué tiene sentir? No hay una persona que pueda ser persona y no tenga sentir. Usted ha leído, aunque no es el tema, pero me estoy ampliando para que vayamos como redescubriéndonos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando se habla de sentir, usted ha leído que el Espíritu Santo se contrita. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué se contrita? ¿Quién es el único que se puede contritar? Un animal no se puede contritar. No se puede constritar, no se puede contritar. Pero dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona. Yo me contristo. Cualquier cosa me hace contristarme, o usted también. Ahí puede ver que así es Dios. Él se contrita. Él tiene esas actitudes o emociones. Y exactamente eso fue lo que Él trasladó cuando nos hizo allá de lodo y nos dio el soplo de vida. Razón. Ahí está la otra. Son los únicos que razonamos. Y los únicos que tenemos voluntad. Entonces, cuando estamos entendiendo en este caso que lo que es el fruto de la templanza, este fruto, fíjese bien, este fruto tiene el dominio sobre la voluntad, sobre esa voluntad. Tenemos esa voluntad que es parte de las tres composiciones del hombre. Voy a hacerle la pregunta o voy a hacer el examen. ¿Cómo es la composición del hombre, hermano Peña? Dígame, acabo de decirlo. Dígame usted cuáles son las tres composiciones. Hábleme duro. O sea que si no estamos aquí aprendiendo, hermano, no tenemos ningún futuro. Vamos a ver el joven allá. ¿Cuál es? Usted. No, él. Por eso es que tenemos que andar un cuadernito. Si usted va a ir a la universidad, usted no se va a graduar si no anota, si no carta, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de que la templanza mantiene el dominio sobre la voluntad de la persona, logrando moderar los instintos que pueden llegar a una persona a lo desordenado. Entonces aquí cuando estamos hablando de voluntad, es uno de los elementos, yo lo dije hace un momento, sentir, razón y voluntad. Ese es el ser humano, ¿verdad? Pero aquí vienen los otros aspectos, que en este caso es el fruto de la templanza, que controla esa voluntad. ¿Cuáles son los otros dos? Vamos a ver. Terrible, hermano. Ahora, este fruto controla la voluntad de las personas, logrando moderar al individuo y ponerle freno. Es decir, voy a usar la palabra freno. Y eso lo podemos ver en Lucas, para que avancemos corriendo, porque prometí que íbamos a terminar luego, para que luego pues
nos traslademos a nuestras casas. Capítulo número 21 del Evangelio de Lucas. En el capítulo número 21, léame corriendo y vamos a leer en el versículo 34 del 21. Ahí nos habla, vamos a ver, dice el verso 34, verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Y qué más dice? Y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Y qué más dice? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, el fruto de lo que es la templanza permite controlar, hermanos, esas actitudes que se desbordan en la vida de las personas. Fíjese que está diciendo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, el dominio propio o el fruto de la templanza permitirá que yo no me exceda o no me centralice en lo que es, hermanos, lo que está diciendo este versículo 34, glotonería. ¿Qué significa glotonería? Comer, 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 comer y nunca dejar de comer y solo comida. Así como la mosca, que la mosca se caracteriza porque siempre anda buscando la comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que permitirá un control para que no nos degeneremos? El fruto de, ¿cómo se llama? La templanza. ¿Cuál es el otro nombre que tiene la templanza? ¿Cuál? Un poco más duro, hermano. ¿Cuál es el otro nombre? No, hombre. Dominio propio. Ahora, entonces acá lo que podemos ver nosotros es que este fruto de la templanza controla y modera los instintos y permite que la persona se le ponga freno. Entonces, cuando usted dice comida, no, dice usted, entonces me voy a morir. Porque a veces ahí andamos nosotros orándole al Señor, Señor, yo quiero rebajar. Son oraciones sin sentido. No tienen sentido. Para rebajar, usted lo que tiene que hacer es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted puede vivir orando y usted puede venirse todos los días a orar para que Dios le rebaje, para que la carita ya sea más delgada y la pancita más escondida. Se va a tirar toda la vida orando porque no es de oración. Ese es de templanza. ¿Se entiende, verdad? Es de templanza. ¿Cómo se llama el otro nombre de la templanza? Dominio propio. Entonces, cuando tenemos dominio propio o templanza, entonces se logra poner freno a aquello que se está descomponiendo. Y aquí habla de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Le pone freno a los afanes, porque hay gente que, hermanos, Marta se queda corta. Porque Marta, aún teniendo nada menos en la casa, nada menos al que hizo los cielos y el que hizo la tierra. ¿Está conmigo, iglesia? Nada menos estaba ahí con ellos, ahí en su casa, ahí en su silla, ahí en su salita,
Estaba el que dijo las estrellas, yo soy el creador de ella. El que dice el salmo, mío es todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Y Marta, ¿cómo se comportó Marta? Afanada. Hay gente que no puede dos cultos, que son dos cultos de 3 cultos en la semana, por sus afanes. Pero el dominio propio o la templanza nos pone freno a eso. No puede ser, dice. Si yo he leído por ahí que dijo el mismo Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense cómo, qué importante es todo lo que tenemos en la palabra como dones, como los frutos del Espíritu. Entonces aquí dice el verso, los afanes de esta vida. Entonces el creyente tiene que tener templanza frente a todo lo que se le oferta en el mundo, porque el creyente no está desconocedor que Cristo, que el Señor dijo que volvería y volvería a la tierra para llevar a su iglesia. Usted y yo no podemos presumir de ignorancia. Usted lo ha leído, lo hemos predicado, que Cristo dijo, me voy, pero regresaré. Y donde yo esté, vosotros también estaréis conmigo. Es decir, eso es una de las muchas doctrinas de la palabra. Pero entonces aquí dice, y sea que de repente venga sobre vosotros aquel día. O sea que la templanza nos ayuda a controlarnos en la base de que en un momento puede ser que nos muramos y hasta ahí pues llegó, o la venida de Cristo, que es lo que dice acá este versículo. Sobre todo cuando se acerca aquel día. Entonces, ¿cómo necesitamos templanza para ponernos freno, para controlarnos? Ahora voy a terminar con 3 aspectos. Estos 3 aspectos sería el primero en cuanto a los bienes materiales. Vamos a ver. La templanza, hermanos, nos ayuda a no caer en la avaricia. Esto lo vamos a ver y quiero que vaya viendo su Biblia, y de hecho vamos a irnos a Tito, a la carta de Tito, capítulo número 1, y vamos a leer en el versículo número 7, corriendo, donde nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Y qué más dice? No codicioso. Usa su Biblia, hermano. Hoy siempre le voy a estar exigiendo que ande su Biblia. No codicioso, ¿de qué dice? De ganancias deshonestas. Entonces, estos 3 aspectos que voy a tocar y que luego lo voy a hacer, es el fruto de la templanza, en este caso, con respecto a las cosas, los bienes, digamos, no permite o nos ayuda a no caer en estos vacíos. Porque, hermano, quiero que usted sepa que nosotros
sobre todo el creyente, tiene como nuestro Dios, tiene, diríamos, la responsabilidad como Padre de darnos los insumos de lo que es la vida espiritual, la Biblia y los dones, los frutos del Espíritu, pero somos nosotros los que tenemos que apropiarnos de esos frutos. Porque, por ejemplo, acá está diciendo que en cuanto a los asuntos de los bienes materiales, la templanza no permite que nosotros caigamos en la codicia ni en las ostentaciones, como dice acá Tito 1:7. Mire qué interesante, porque es necesario que el obispo, cuando se habla de obispo, está hablando de el pastor que está en una iglesia. Es igual, pero nosotros lo podemos llamar como pastor, pero en el griego lo que significa obispo es uno que cuida, un mayordomo. Eso es lo que ya en el idioma original, eso es lo que significa. Que el obispo, vamos a ver, leámoslo de nuevo, que el obispo sea irreprensible. Entonces, ¿cómo vamos Dios no va a venir a hacer eso en mí, en que yo como cristiano o como obispo Dios me diga, vos vas a ser, Dios me dice, tienes que ser irreprensible. Es decir, una persona ecuánime, una persona de una posición proba, tiene que ser irreprensible. La hermana, Dios no le va a venir a poner así un chip de irreprensible. No, eso tiene que practicarlo ella, una mujer irreprensible. Que el obispo tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Entonces, ¿cuánta gente nosotros tenemos dentro de las iglesias terribles, soberbios? Yo me recuerdo de un señor, en un culto vino, y porque le dijeron, ahí en esa puerta le dijeron, mire, los varones se sientan, ahorita nos estamos sentando así por el asunto del COVID, pero luego volveremos nosotros a ordenarnos. No vaya a pensar que se le va a hacer para toda una vida. ¿Por qué hay que ordenarnos? Para que el otro no esté pellizcando la otra, ni el otro a la otra, y que estemos más bien poniendo atención. Tampoco eso es una doctrina, eso es un modelo. Porque ahí andan la gente diciendo, esa doctrina me gusta. La doctrina que ven a los hombres a un lado y las mujeres al otro lado, no es doctrina. Ese hombre, de ahí le dijeron, siéntase acá, de ahí dio la vuelta el Señor y no volvió a venir, porque lo habían invitado, no volvió a venir a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. ¿Y cuántos hermanitos dentro de nuestras congregaciones tienen ese defectito? No soberbios. Hay gente soberbia, difícil. Gente grosera, gente irrespetuosa. ¿Qué es eso? Soberbio, no iracundo. Iracundo es un bravo. Iracundo es un enojado, no iracundo. Dios no me va a poner a mí, va a poner un chip, me va a decir, voy a ponerle a un chip anti-soberbia. Le voy a poner un chip anti-iracundo. No, eso tengo que forjarlo yo. Él me da los insumos. ¿Cuáles son los insumos? Son los frutos. Esa es cosa del hermano Peña de hacerse de eso. Yo tengo que echar a andar la templanza o el dominio propio para no ser yo
codicioso, para no ser yo, para ser yo irreprensible, para ser yo, para no ser soberbio, para no ser iracundo, ni dado al vino y no pendenciero. Usted sabe que hay muchos cristianos que se arremangan la camisa, y hermanas también, se arreglan la mantelita, la mantelinita, las que en las iglesias donde se usa la mantelina, se la envuelven, le meten en la cartera y dicen, vamos a ver ahora. ¿Qué significa eso? Yo he visto muchos hermanos peleando con los otros hermanos, pero no peleando. Yo conozco a uno, creo que todavía se congrega, que se quitó la camisa, hermano, con el otro. El otro hombre, hermanito un poco humilde, y se quitó la camisa y se agarró con él y lo sopapeó todo. Dios no va a venir a ponerle el chip antisoberbia, anti-iracundo. Eso tengo que ganarlo yo. ¿Se está entendiendo, hermano? Ese amén me parece que me suena, hermanos, a cama. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y vamos a ver primera de Timoteo 3:3, corriendo. En el 3:3 dice, fíjese qué importante, no dado al vino, no pendenciero, lo mismo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire qué interesante. Interesante acá. Aquí tiene similitudes, pero la palabra avaro es avaricia. Entonces, como el primer detalle que estamos viendo acá es con respecto a lo que son los bienes materiales, avaricia. Y aquí está diciendo, esta primera carta está diciendo, en este versículo de primera de Timoteo 3:3, se lo leo de nuevo, está diciendo, no dado al vino. Cuando usted lee no dado al vino, aquí está haciendo una referencia a culturas puramente orientales, que era muy común que usaban vino, cosa que café ellos no consumen. Para los orientales el vino, y no entiende que guaro, sino hay vinos que son nada más vinos con quizás cero alcohol, pero que esto es muy costumbre. Allá en las mesas, ahí están las botellas de vino, pero no son, claro, el que quiere emborracharse, hay vinos con grandes grados de alcohol, pero aquí está refiriendo no dado al vino, es decir, por las culturas, por si era alguien que ya no solo le gustaba el que no tenía alcohol, sino que se echaba del otro que estaba más bravo. El cristianito le dice no dado al vino. Damos un amén, iglesia. No dado al vino, está diciendo acá, ni de ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas es codicia. ¿Y cómo vamos a lograr que esto se pueda controlar? ¿Cómo se llama el fruto? ¿Cómo se llama el fruto? ¿Y cuál es el otro nombre de templanza? Dominio propio. Entonces viene el creyente, no esté esperando, no esté orando, Señor, poneme el chip, Señor. Voy a ayunar, Señor, para que me pongas el chip para no pelear, no ser pendenciero. Poneme el chip, Señor, voy a ayunar 40 días para que me pongas el chip de no codicioso, de no ganancias deshonestas. Poneme el chip de la amabilidad. No. Entonces el fruto de la templanza
es el que permitirá trabajar esas áreas débiles dentro de la vida. En el capítulo número 2, váyase atrásito de este mismo, dice en el capítulo 2, verso 9, en el verso 9, dice, fíjese qué bien, ¿ya lo tiene? Bien. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados, que dice, ostentosos, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, de esos que hay que ponerle cebo para podérselos poner, ¿verdad? O sea, así mismo, ¿está conmigo? Entonces, aquí es un aspecto importante de la primera carta de Timoteo 2, 9 al 10 todavía, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, con buenas obras. Esta es la conducta de una persona, por lo menos, acuérdese que la vanidad todas la tenemos. La vanidad no es que ha desaparecido, y este cuerpo está lleno. Este cuerpo es un cajón de todos los males que puedan haber en este mundo. Es el armario de todos los males. Pero ¿cómo lo vamos a controlar y cómo va a ser? Bueno, ahí viene el fruto de la templanza. Y dice aquella hermana, no, porque fíjese que ahí yo veo mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Usted las ve también. No estoy hablando de mujeres cristianas. Yo veo mujeres hermanos, tan sensuales, tan provocativas. Hermano, ¿cómo no las van a violar? Pero usted me dirá, pero es que ellas tienen, pero eso no quiere decir que el otro también se tenga que violarlas, porque ellas son libres. Y entonces, ¿en qué quedamos? Esas cosas dentro de la iglesia, ahí viene la creyente en cuanto a la mujer, que es un poco más y bastante vanidosa, ¿verdad? Porque la mujer en sí es así. Los hombres también, hay algunos que también le hacemos a eso. Pero la mujer cristiana dice, esto es muy provocativo. Esto estoy llamando mucho la atención. A tal grado que entonces ella es modesta. Entonces diríamos para sus vestimentas. Pero ¿cómo va a lograr esto? Por avanzar. ¿Cómo va a lograr esto? Ella tiene el fruto de la templanza. Dice, no, yo tengo control. Yo tengo que tener control de eso. Yo lo que quiero agradar es a Dios. Mire cómo dice aquí, no de peinados ostentosos. ¿A qué se refiere? Usted dice, bueno, no sé, ya no me voy a peinar. No, aquí hay en ese tiempo, la manera como las mujeres ricas llegaban a las iglesias, eran con una gran pompa, hermanos, eran con gallardetes y eran con todo lo que tenían a exhibirlo a la iglesia. Mujeres que ya profesaban, que venían del mundo y que profesaban el cristianismo. Pero esa es la razón que les dice, no, les dice, ya ustedes deben saber que dentro de la iglesia ya somos nuevas criaturas. Vamos una vez, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanas que actúan así, ustedes ya deben saber que somos nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo hago, hermanos, si yo quiero ponerme este vestido que se me mira todo? Dice la hermana ahí con Timoteo o con Pablo. Entonces le diría a Pablo, eche a andar el qué, vamos a ver, el dominio propio, hermanita. Eche a andar la templanza. Y diga, como decíamos al principio, que tanto lo que es la templanza es pariente de la mansedumbre. Ellos controlan las actitudes desordenadas.
Entonces viene la templanza y dice, no, yo voy a... Y eso es así, pues. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo vine a Cristo, no crea que yo me vestía, era extravagante, era de todo, así es la gente, ¿ya? O sea, uno busca llamar la atención. Andaba los carros con todo el volumen del mundo, con toda la música, todo volumen, con carros que les ponen bazucas para que hagan bulla. O sea, pero cuando ya viene y un pelo bien largo, así fue como me agarró el Señor a mí, y todo revolcado del mundo. Pero es ahí viene el trabajo ya de los dones y de los frutos operando en la vida. Entonces a mí nadie me dijo en la iglesia, vuélese las trenzas. A mí nadie me dijo, camine así, haga así. Fue el Espíritu Santo el que empezó a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahora la juventud dice, no, nosotros vamos a tener nuestra propia versión. Y ellos andan locos con unos aretes y se hacen unas rayas así de una cruz en la cabeza para llamar la atención. Es que entonces no sé qué sos. Aquí no se trata de modernismo. El evangelio no es modernismo. El evangelio son principios y valores para la gloria de Dios. Entonces viene el joven y ahí anda con sus calzones todos raros. Calzones, yo le digo a los pantalones. Ahí anda con sus calzones bien raros. Y ahora pues, dadas las circunstancias, ya le cortaron un poco de los flojos que se lo ponían. Y locos. Y es que el evangelio, el cristianismo mío así es. A mí no me van a hormar todos esos viejos legalistas. Es que aquí no es legalismo, son principios y valores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Echar mano al fruto de la templanza. Yo tengo que actuar de esta manera. Yo no tengo que estar agradando al hombre. Yo no tengo que estar agradándome a mí mismo. Yo voy a agradar al que vive, al que reina, al que me levantó, al que me resucitó de los muertos. Pero eso no lo puede hacer a título personal. Tiene que echar mano al insumo de los frutos del Espíritu. Mire qué interesante. Se lo voy a leer otra vez. Primera de Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Aquí no, en la iglesia no vamos a andar diciendo, mire, hasta aquí el ruedo, no, eso es cosa de cada quien. Por eso está la Biblia. Yo aquí no voy a andar botando, hermano, ropas. Aquí no voy a andar yo quitándole el pelo a los peludos. Aquí no le voy a andar, no, aquí lo que yo voy a hacer siempre es predicar la palabra. Cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer, porque solo Dios es el que cambia. Imagínense yo en la puerta ahí con 1 metro viendo hasta dónde. Es que, hermana, fíjese que se le ve el tuluco aquí sería un loco yo. No, yo no tengo que andar viendo el tuluco. Yo lo que tengo que hacer es predicar la palabra. Y allá, si usted le entra, si usted es cristiana, usted va a decir que las mujeres se vistan cómodas. ¿Y cómo lo hago si yo soy vanidosa? El fruto de la templanza. ¿Y qué más dice? Siempre de ropas decorosas, con pudor y modestia. Y allá Pedro habla de cómo lo hacían las aras, con modestia, no con peinados ostentosos. Acuerde que este peinado, estoy hablando de que llegaban las señoras en estos tiempos a la iglesia, que era la que estaba iniciando, con toda esa pompa, ellas se exhibían todo eso. Pero ahí viene la palabra. Pablo no les está ahí en la puerta, mire, ese peinado no me gusta. No,
lo que por el Espíritu. Entonces él escribe y ahí deja, hermanos, la medicina, la poderosa medicina, para que el creyente, dice Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mis ovejas oyen mi voz. Ostentosos, y oros y perlas y vestidos costosos, y desde aquel tiempo andaban exhibiéndose las pobres mujeres así. ¿Qué vamos a hacer? 2, los apetitos de la carne. Se requiere el dominio propio. Por ejemplo, los cretenses no tenían templanza en la comida. Y lea Tito 1:12, corriendo, ya vamos terminando. Estos eran malas bestias, les dice Pablo, sí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo Pablo, dijo, los cretenses siempre, ¿qué dijo? Mentirosos, malas bestias, ¿y qué más? Glotones, ociosos. Los cretenses eran glotones. Esa gente que ni puede ayunar, hermanos. Hay gente de nosotros que, le digo, nunca han podido ayunar. ¿Sabe por qué? Porque no aguantan. Cuando se les habla de ayuno, se les abre el hoyo de la tierra. Dice, es que yo no puedo. Hay gente que nunca ha ayunado en la iglesia. Échale una mirada al que tiene a la par. Dígale, Dios le está hablando, hermano, dígale. O sea que, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ayunan? Que hay mujercitas, mire, todas panzas, hermanos. Si es que el ayuno no solo nos bendice espiritualmente, no solo quiebra al hombre, no es para salvarse. Esas panzas, toda esa panzura, esas panzuras se consumen a puro ayuno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Entonces, estos eran malas bestias, glotones. Esos no tenían control de la comida. Se dice por ahí que hay que comer para vivir, pero no vivir para comer. Y sobre todo nosotros, los creyentes. Amén. Tal vez así ayunamos, ¿verdad, hermano? Tal vez así. Es que fíjese que estoy tomando medicina, hermano. Si usted supiera que el ayuno es la mejor medicina para todos esos males, salen todas las toxinas, ¿Quiere usted alentarse? Y no lo haga por alentarse, hágalo porque Dios nos pide que ayunemos. Pero como consecuencia, se va a alentar también. Y como consecuencia, la olla de frijoles le va a durar más. Amén, amén. Usted va a ver a la que está en la par, dígale. Entienda. Haga caso. Pues sí, ahí están los frijoles caros y la gente llorando porque todo ha subido, la inflación y todo. Ayune y va a ver si los frijoles ahí no le recompensan lo caro que está. Siempre va a haber y va a ser una bendición, hermanito. Que se oiga un poderoso amén. En los apetitos naturales, los cretenses tenían, hermanos, no tenían templanza, sino que eran buenos para comer. La templanza no permite desenfreno sexual. Fíjense qué importante. En este caso, la templanza presenta una actitud férrea en defensa ante la tentación. Colosenses 3:5. Ahí léalo usted y si no lo marca porque yo ya no tengo tiempo. Colosenses 3:5 con respecto a lo que es los apetitos sexuales de la carne. Haced morir
pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué más dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esto solo el fruto del dominio propio. Capítulo número 13 al 14 de Romanos. También se apoya ahí. En cuanto a los sentimientos, la templanza, que es el tercer punto, no es esclava del carácter. En cuanto a sentimientos, usted conoce gente muy sentimental, muy emotiva dentro de las filas cristianas, ¿verdad? Que no le pueden ver. Tal vez alguien anda enfermo y dice, no, si es que me hizo mala cara. O sea, unas gentes tan difíciles, tan complejas en cuanto a lo sentimental, a eso interno. Entonces, en este último detalle es en cuanto a los sentimientos, la templanza no es esclava del carácter. Hay gente terrible con caracteres pateados. ¿Y qué pasa con ese carácter terrible que realmente hasta pena da? ¿Qué pasa? Hay mujeres terribles con carácter, amanecen picadas de alacranes. Estamos hablando en la mañana, arremetiendo con el hombre o el hombre con la mujer, y los caracteres terribles, pues. Pero hay que orar unos 40 días y decirle, Señor, dame, Señor, el chip para no ser esclavo del carácter, Señor. Y entonces el Señor le va a dar y se va a poner, entonces va a andar bien con el carácter. No, eso hay que ganárselo. Eso hay que trabajarlo. Eso hay que agarrarlo. Que se oiga un amén. Tampoco, hermanos, la templanza es cautiva de sentimientos. Claro que no. Colosenses 3:8, ¿qué es lo que dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que tiene control. Y segunda de Timoteo 1:7, que ya lo veíamos, en el 1:7 está hablando, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Todo esto, nadie puede prescindir de esto, pero preguntémonos si los cristianos estamos interesados en todo esto, hermano. Por eso es que realmente en los trabajos nos corren, porque nuestros caracteres. Por eso es que si ponemos un negocio, lo quebramos, porque nuestra vida no es coherente, ¿verdad? El dominio propio le permite controlarse en todas las áreas. Allí decíamos, por ejemplo, en cuanto a los aspectos del sexo, no. ¿Quiénes tuvieron, por lo menos en el caso de José, dominio propio? Fue pura templanza. En el caso de Daniel, cuando le pusieron aquellos platos de comida, puro dominio propio. Las cosas no son regaladas. Lo único que nos ha regalado Dios es la salvación. Pero los otros elementos hay que ganárselos para tener una vida. Póngase de pie.